Hola, bienvenidos. Abordaremos aquí el movimiento uniformemente acelerado. Muchos eventos físicos de la vida diaria se pueden trabajar con este modelo, como el movimiento de los autos y la caída de los cuerpos. Se te propone como objetivo que reconozcas el movimiento uniforme acelerado en la naturaleza y esperamos que al final estés en capacidad de aplicar los conceptos del movimiento uniforme acelerado en la resolución de problemas. Un evento físico es, por ejemplo, cuando tomamos el bus. En este caso, vemos que el bus debe frenar disminuyendo su velocidad hasta detenerse, para que podamos subirnos a él. Al iniciar el movimiento, este aumenta su velocidad. Podemos decir que la aceleración es negativa en el primer caso y positiva en el segundo caso respecto al bus. En otras palabras, el movimiento no es uniforme. Otro evento muy usual es la caída de los objetos. Estudiamos la caída libre. ¿Cuáles son las variables que intervienen en este? Vemos que las variables que intervienen son la velocidad, la aceleración y el desplazamiento del cuerpo. Ahora vamos a describirlo. Primero, la aceleración que interviene es la aceleración gravitacional. Segundo, la aceleración inicial es cero. Tercero, la velocidad aumenta conforme el cuerpo cae, en proporción de 9.8 metros por segundo en cada segundo. Cuarto, finalmente, el cuerpo recorre mayores distancias en el mismo intervalo de tiempo al ir cayendo. Así, en un segundo ha recorrido 4.9 metros y en 2 segundos ha recorrido 19.6 metros. Retomando la caída libre, en la pantalla obtenemos la velocidad de la pelota al caer libremente durante 10 segundos. Podemos determinar la aceleración como la razón de cambio de la velocidad en función del tiempo. Así tomamos dos puntos al azar, el punto 1 de coordenadas t sub 0, b sub 0 y el punto 2 de coordenadas t sub f, b sub f. La pendiente de la recta es m igual a b sub f menos b sub 0 sobre t sub 0, t sub f menos t sub 0, lo que llamamos aceleración. Y para el caso de estudio es igual a la aceleración gravitacional. Vemos que es la misma expresión de aceleración vista en videos anteriores. De la ecuación de aceleración podemos deducir la ecuación de velocidad para el movimiento uniforme acelerado, despejando la velocidad final menos la velocidad inicial igual a la aceleración por el intervalo de tiempo. Pasamos la velocidad inicial a sumar al otro lado de la ecuación. Si tomamos el tiempo inicial como cero y encontramos la ecuación final de la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Retomando la gráfica de velocidad versus tiempo, si vemos el área bajo la recta de pendiente equivalente a la aceleración, vemos que es la misma área que tiene la recta de pendiente cero. En este caso, podemos hablar de una velocidad promedio, solo en el caso de aceleración constante. Por lo tanto, podemos escribir que velocidad promedio es igual a la suma entre b sub 0 y b sub f dividido entre 2. Para deducir la ecuación de posición, decimos que el desplazamiento es igual a la velocidad promedio por el tiempo. Así, la posición final menos la posición inicial es igual a la velocidad promedio por el tiempo. Introduciendo la ecuación de velocidad promedio en la ecuación anterior y multiplicando los términos de velocidad promedio por el tiempo, se pasa la posición inicial a sumar al lado derecho de la ecuación. Vemos que la velocidad final aparece en esta expresión. Ahora introducimos la velocidad final y finalmente se suman los términos de velocidad inicial y se obtiene la ecuación de posición para cualquier tiempo. Se lee como posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En resumen, las ecuaciones que describen un movimiento acelerado uniforme son x igual a x sub 0 más b sub 0t más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Para la posición, para la velocidad final,
velocidad final es igual a aceleración por tiempo final más velocidad inicial. Y para la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Recordando que esta es una constante para este caso y es resultado de la variación de la velocidad. El movimiento uniformemente acelerado tiene las siguientes condiciones. Primero, la aceleración es constante en el tiempo y es diferente de cero. Segundo, la velocidad aumenta proporcional al tiempo. Tercero, el desplazamiento aumenta al cuadrado del tiempo. Vamos a resolver la siguiente situación. Una bola roja se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo y 2 segundos después se lanza otra bola verde hacia arriba con una velocidad de 40 metros por segundo, como se observa en la figura. ¿En qué tiempo y posición las bolas se encontrarán? Para solucionar el problema debemos tomar la ecuación de posición del movimiento uniforme acelerado y tener en cuenta, primero, las bolas se mueven hacia arriba, por lo tanto la aceleración de la gravedad se toma negativa y actúa disminuyendo la velocidad inicial hasta llegar a cero. Por lo tanto, el tercer término de la ecuación es negativo. Segundo, las bolas salen de la misma posición, así podemos tomar la posición inicial como cero. Tercero, la velocidad inicial es positiva y va hacia arriba. Así, cada bola tendrá una ecuación característica de la posición como se ve a continuación. En la ecuación de la posición de la bola verde vemos que descontamos los 2 segundos que el objeto se demoró en ser lanzado. Igualando las dos ecuaciones de posición encontramos el tiempo. De la ecuación anterior despejamos el tiempo y se obtiene 2.51 segundos. Y la altura a la que se encuentran se calcula reemplazando el tiempo sobre la ecuación de posición de la bola. Si se pone sobre la bola verde, se tendrían que descontar los 2 segundos. A continuación, vamos a ver una situación gráfica en la que es posible analizar la aceleración de un objeto, así como la velocidad y la posición en cada instante de tiempo. La primera gráfica representa la aceleración contra el tiempo, la segunda la velocidad contra el tiempo y la tercera la posición contra el tiempo. El cambio de aceleración está relacionado con el cambio de velocidad y con el desplazamiento del vehículo. Ahora, observemos las 5 situaciones que se dan en el desplazamiento del vehículo. Podemos observar que se encuentra inicialmente en la posición menos 750 metros y en este instante se encuentra en reposo, es decir, la velocidad inicial es 0, luego presiona el acelerador avanzando a razón de 0.92 metros por segundo cada segundo durante 20 segundos. Luego adquiere una velocidad constante de 18.4 metros por segundo desde los 20 segundos hasta los 70 segundos, por lo que la aceleración se hace 0. Y luego empieza a desacelerar, es decir, presiona el freno del vehículo a razón de menos 0.87 metros por segundo en cada segundo, hasta que el vehículo se detiene en el tiempo t igual a 90 segundos, llegando a la posición 600 metros, recorriendo hasta allí un total de 1350 metros. Luego el vehículo empieza a desplazarse hacia atrás de forma acelerada a la misma razón de menos 0.87 metros por segundo en cada segundo. Recordemos que aquí la aceleración es negativa, no porque esté desacelerando, sino por el sentido de desplazamiento. Desde los 90 segundos hasta los 110 segundos, después de lo cual adquiere una velocidad constante de menos 16 metros por segundo por un intervalo de 50 segundos, es decir, desde 100 segundos hasta 160 segundos. Finalmente, nuevamente se presiona el freno y la aceleración se expresa en condición positiva, ya que venía acelerando en sentido negativo, lo que genera que la desaceleración adquiera un signo contrario. En general, el movimiento es uniformemente acelerado en los intervalos 1, 3 y 5 y es un movimiento uniforme en los intervalos 2 y 4. Una evidencia es la velocidad, donde el movimiento uniforme acelerado está representado por las rectas de pendiente distinta de 0 y el movimiento uniforme está representado por las rectas de pendiente 0.
De igual manera, si observamos la gráfica de aceleración en los intervalos 1, 3 y 5, la aceleración adquiere un valor por encima de 0 y por debajo, donde 0 representados por rectas horizontales significa que durante todo el intervalo la aceleración tiene el mismo valor, es decir, es un movimiento uniforme acelerado. Ahora en los intervalos 2 y 4 la aceleración es 0 representado por una recta sobre el eje X, dando lugar a un movimiento uniforme. Cabe resaltar que las gráficas de aceleración y velocidad están representadas por intervalos de líneas rectas, mientras que la gráfica de desplazamiento está representado por una parábola en los intervalos 1, 3 y 5, ya que recordamos que en el movimiento uniforme acelerado el desplazamiento es directamente proporcional al cuadrado del tiempo, mientras que en los intervalos 2 y 4 el desplazamiento está representado por una línea recta, dado que cuando el movimiento es uniforme, el desplazamiento es directamente proporcional al tiempo. Gracias por tu amable atención. Hasta pronto.